Colosenses 3. Durante este tiempo hemos estado viendo que ser creyente significa algo. Ser una persona que confía en Jesús debería tener una diferencia entre otra persona. No sé si han escuchado la frase, algo así como que dicen, ¿y eso que es cristiano? Es muy común, ¿no? Y creo que esta parte y este texto que hemos estado estudiando tiene que ver con cómo nosotros, que hemos dicho que creemos en Jesús, deberíamos ser coherentes en las áreas cotidianas de la vida. Y la carta a los Colosenses lo que está haciendo es tocar las partes en donde se supone que en nuestra cotidianidad nosotros deberíamos aplicar nuestra fe. Una relación de la fe y la familia, una relación en la fe y el matrimonio, una relación entre la fe y la paternidad. Y hoy vamos a ver la relación entre la fe y el trabajo. Y es por eso que vamos a ver el capítulo 3 en el versículo 22. Y vamos a leer el texto hasta el capítulo 1 el verso 1 del capítulo 4, perdón. Como saben, los capítulos y los versículos simplemente son formas de citar la Biblia, pero eso no estaba en el texto original. Entonces, para tratar de condensar la idea completa hasta el verso 1 del capítulo 1. Los títulos tampoco son palabra de Dios, por si de pronto tienen dudas, solamente fueron palabras del editor para lograr diferenciar las ideas, pero la palabra de Dios esta es la que está en los versículos. Y a partir del versículo 22, la palabra del Señor dice así: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, y no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Versículo 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que si del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Versículo 1 del capítulo 4. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Esta es la palabra de Dios, y quisiera que oremos para que la palabra de Dios cumpla con su propósito en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Señor, toda tu palabra es suficiente, inerrante, viva y eficaz. Toda tu palabra. Señor, esta porción que hoy por tu soberanía has permitido que podamos escuchar, creemos que va a ser suficiente para nutrir a todas las edades, a todas las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo, porque tu palabra misma dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para muchos propósitos, y creemos que cualquiera que sea la circunstancia, hablar acerca hoy de la conexión del trabajo y la fe será una respuesta para los que estemos aquí. Pero sobre todo te ruego, Señor, que nos des un corazón para ver a Cristo en esto, y que podamos someternos a la palabra de Dios como esa palabra que tú deseas hablar a nosotros, y que me uses a mí como simplemente un instrumento, como si fuera un megáfono en el cual tú estás proyectando tus palabras, y que como ese rey a quien cantábamos hoy podamos verte a través de tu palabra, como ese rey que está sirviendo a su pueblo con esa guía, con esa instrucción que nos guía a todos, a ese Salvador que todos necesitamos, particularmente hoy en el trabajo, Señor. Los cristianos muchas veces han sido reconocidos como personas que no son coherentes, que son corruptas, que son inclusive malintencionadas. Señor, guárdanos de eso, guárdanos de deshonrar tu nombre de esa manera, y que aún con nuestro trabajo, Señor, con nuestra vida y con todo lo que nosotros hagamos, podamos honrarte. Y que honrarte de esa manera también nos lleve más a ti, y que también podamos llevar este mensaje a otras personas que tanto lo necesitan, Señor. Ayúdanos a ser parte de tu plan de restauración de todas las cosas con nuestro trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, si tienen por ahí cualquier teléfono en sonido, para que lo pongan en silencio. Y qué bueno que podamos pensar en esto.
y pensar en cómo las palabras que están en este texto, que tal vez fue un texto escrito hace mucho tiempo, estamos hablando de que es una carta escrita a una iglesia en Colosas. Entonces, ¿cómo es posible que una carta que se supone que está escribiendo un apóstol está dando instrucciones a la iglesia acerca de cómo tratar a los esclavos que tienen? Porque resulta que en ese contexto era muy normal tener esclavos. Las traducciones que tenemos en la mayoría de nuestro lenguaje español han reemplazado la palabra esclavo por siervos, por connotaciones sociales. Pero la palabra original que está en el verso 22, cuando dice siervos, es esclavos. Y lo que quiere decir es: esclavos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Es la forma en la que eso debería ser honroso en su comportamiento y aún en su rol de esclavos, honrar a Dios. En esa connotación era normal. Y hasta hace unos pocos décadas todavía era muy normal aún en los países que conocemos tener esclavos. Y hay una historia que nos ilustra muy bien. Tener esclavos era tan normal como tener un computador, y por lo tanto eran importados y exportados de diferentes lugares. John Newton es una de las personas históricas en el cristianismo más conocidas por su himno Sublime Gracia. No lo hemos vuelto a cantar aquí, pero Sublime Gracia es el himno más famoso de toda la historia de la iglesia. Comúnmente las iglesias no tenían tantos adelantos científicos, internet y cosas por el estilo. Y como querían honrar a Dios también con sus cantos, ellos en su experiencia y entendimiento de la fe en la iglesia se componían canciones que finalmente eran escritas a manera de himnos para tener una facilidad al cantarla a Dios en la congregación. Entonces, las iglesias escribían. No es una mala idea que hoy, cuando una persona tenga una buena comprensión acerca de Dios, pueda escribir adoración a Dios, y John Newton fue esa persona. Pero antes de que eso sucediera, a la edad de 11 años, él comenzó a navegar con su padre, quien era capitán de un barco, y realizó 5 viajes en el Mediterráneo por los 7 años en los que estuvo navegando con su padre. Pero su vida fue en decadencia hasta los 23 años. John Newton era un joven con una lengua profana. Él y sus palabras todo el tiempo estaban hablando cosas profanas. Era de un carácter rebelde, y esto lo metió en muchísimos problemas, trayendo sobre sí duras aflicciones. Su vida era una vida llena de aflicciones a causa de su mal comportamiento, de tal manera que casi su mal comportamiento y la forma en la que él se dirigía en la vida casi acabaron con su vida. Y por los últimos años de su adolescencia, en 1744, fue reclutado por una fuerza militar. Y John Newton, con su mala conducta, se rebeló contra ellos. Eran la Royal Navy, y él desertó. Pero cuando lo atraparon, lo pusieron bajo custodia y lo azotaron, lo golpearon para reprenderlo. Y eventualmente él convenció a sus superiores de su mala conducta para que lo dejaran subir a un barco de esclavos. Finalmente, él terminó siendo empleado en ese barco de esclavos. Era un barco que traficaba esclavos, y el dueño de ese barco era el dueño de una plantación de limoneros en la isla frente a África Occidental. Y allí en ese lugar, y mientras él navegaba en ese barco, John Newton era tratado casi como un esclavo. Pero providencialmente, o sea, por las cosas de Dios, el barco fondeó en una isla, y para sorpresa de John Newton resultó que ahí había un hombre que era conocido de su padre. Y aquel hombre logró rogarle al capitán de ese barco para liberarlo de su esclavitud. Y el barco en el que se montó con el amigo de su padre navegó durante más de un año por distintos puertos, y el 25 de marzo de 1748, en un viaje de regreso a Inglaterra, el barco fue alcanzado por una enorme tormenta. Newton se desesperó en la noche cuando la habitación comenzó a llenarse de agua, y mientras corría a la cubierta, el capitán lo detuvo y le pidió que buscara un cuchillo y lo asignó a las bombas. Y en ese momento, en medio de las bombas, en medio de esa circunstancia, John Newton dijo algo como esto, y dijo: si esto sirve, el Señor tenga misericordia de nosotros. Y trabajó en las bombas desde las 3 de la mañana hasta el mediodía, y durmió durante 1 hora, y luego tomó el timón y condujo la nave hasta la medianoche. El volante
tuvo tiempo al volante. Cuando él estaba al volante, tuvo tiempo de pensar sobre su vida, sobre su condición espiritual. Y alrededor de las 6 de la tarde, en medio de esa angustiosa tarde, empezó a perder la esperanza. Empezó a perder su propia esperanza, pero empezó a poner su esperanza en algo más. Y algo como esto salió de su boca. Dijo: pensé que vi la mano de Dios a nuestro favor. Comencé a orar, pero no podía pronunciar la oración de fe, no pude acercarme a Dios ni llamarlo Padre. Encontró una Biblia y obtuvo ayuda en Lucas 11:13 y razonó: si este libro es verdadero, la promesa de este pasaje también debe ser sincera. Necesito ese mismo espíritu por el cual todo fue escrito, para entenderlo correctamente. Él se había comprometido a dar ese espíritu a Dios. Y Dios se había comprometido en el texto a dar el espíritu a todos los que lo piden. Y entonces John Newton entendió que debía orar por él. Así que él entendió que si oraba porque Dios le diera su espíritu, Dios cumpliría su palabra. Y por el resto del viaje, él con profunda seriedad leía y oraba las escrituras. El 8 de abril anclaron en Inglaterra, pero Newton todavía no había entendido la grandeza de su fe. Era un proceso que él vivía en medio de sus circunstancias. El problema de Newton es que no había tenido nadie quien le guiara en las escrituras. Eso nos deja saber la importancia de tener un discipulado, tener alguien que te guíe. Pero el peso moral fue como la guía para John Newton, porque él se dio cuenta que estaba traficando esclavos y eso no era agradable delante de Dios. Y después de dejar el mar y dejar ese trabajo, en 1755, John Newton realizó estudios bíblicos en la casa de Liverpool y fue influenciado por John Wesley y especialmente por George Whitefield. Y empezó a sentir vergüenza por su pasado como traficante de esclavos. Y al conocer un Salvador que de alguna manera ya era mucho más genuino para él, se ordenó al ministerio como pastor en 1764 y empezó a liderar una iglesia. Y fue ahí cuando él comprendió que a pesar de que él era un pecador y traficaba con almas, Dios había tenido una sublime gracia con él, basado también en otro pasaje de las Escrituras. Y fue así cuando en su primer culto como pastor cantó también este himno de sublime gracia a finales de 1774. Pero no contento con esto, él dijo: ¿quién soy yo para que yo y mi casa seamos traídos a este lugar? O sea, ¿cómo es posible que yo, un traficante de esclavos con una conducta tan terrible y todo lo que había hecho por mí y por mi placer, me han terminado trayendo a los pies y en las manos de un Dios tan lleno de gracia? ¿Cómo es posible? Eso inspiró la vida de John Newton para escribir este himno. Pero no solamente para eso, sino para enmendar sus errores, él se unió a los esfuerzos de William Wilberforce, que él estaba moviendo, era todo un hombre de Dios, estaba haciendo todo un movimiento para impulsar la eliminación de la industria de esclavos en el Imperio Británico en 1784. Y John Newton empezó a escribir acerca de la importancia de erradicar el tráfico de esclavos en el Imperio Británico. Y esta historia lo que me recuerda es que en ese contexto era muy normal tener esclavos. Y eso nos recuerda también el contexto de Colosenses. Y si pudiéramos traer a la luz del día de hoy, lo que vemos es una relación entre jefes. Vamos a ver en el texto que hay una relación entre jefes y empleados. Así como Dios esperaba un buen comportamiento entre esclavos y jefes, también lo que Dios espera es que nuestro cristianismo brote en gloria a Dios para ser buenos empleados, pero también buenos jefes, y que nuestro trabajo ayude a reconciliar todas las cosas con Cristo. Pero antes de conectar con la enseñanza de hoy en Colosenses, también quiero mostrar la vida de John Newton como lo que debería ser tu vida. Tu vida como creyente debería ser la vida de una persona que al conocer la sublime gracia de Dios, entienda que no solamente tienes que ser cambiado en tu corazón, sino que toda tu vida debería ser un instrumento para servir al Dios que ha tenido una sublime gracia contigo. El trabajo de John Newton no solamente cambió, sino que John Newton usó su trabajo, usó su vida para, con todo lo que era su experiencia, revertir el mal que había hecho la humanidad. Lo que Dios espera con este sermón y lo que Dios espera con este texto del cristianismo es que los cristianos entiendan que parte de su cristianismo es usar su trabajo, usar toda aquella actividad que hagan
y por lo cual ellos participen para revertir el mal del pecado que han hecho ustedes mismos con su propio egoísmo, que hemos hecho nosotros mismos con nuestra ignorancia de Dios, que ha hecho el mundo en medio de nuestro egoísmo y que ha traído destrucción. El trabajo es un instrumento que Dios usa para revertir el mal. Mark Green, en su libro Dando fruto en su lugar de misión, también cita Colosenses 1:20. Colosenses 1:20, el principio de esta carta, cuando nos apunta a que Cristo es suficiente, lo que quiere decir es que si Cristo es suficiente y en Él fueron creadas todas las cosas, estar en Él también nos ayuda a nosotros a ser parte del plan de restauración de todas las cosas. Colosenses 1:20 dice la palabra de Dios: sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha delante de Él. Y esto de la obra de Cristo nos recuerda que Dios ha hecho un plan de transformación con nosotros, pero esto tiene un propósito. Dice el versículo 20 del capítulo 1: y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Mark Green dijo acerca de eso, que el sacrificio de Cristo no solamente tiene el objetivo de liberarnos a nosotros del pecado y reconciliarnos con Dios y tener una buena relación con Él, sino que el plan de Dios es reconciliar todas las cosas del cosmos completo con Él. La obra de Jesús en la cruz sirve para empezar a traer todo de vuelta a correcta relación con Él, a verlo todo funcionando del modo en el que estaba previsto que funcionara. Dios quiere que cada creyente sea un instrumento en las manos de Dios para revertir el mal que hasta ahora el mundo ha visto a causa del pecado. Desde el principio Dios pensó en un mundo diferente, en un mundo en donde nuestros trabajos y la relación que tenemos entre nosotros pudiera dar gloria a Él y disfrutáramos de una relación de amor con Él y con los demás. Pero la corrupción del pecado ha pervertido todo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo y nos reconciliamos con Dios, no solamente Él espera que restablezcamos nuestra relación con Él, sino que nuestra vida sea un instrumento, nuestro trabajo, nuestros pensamientos, familia, todo lo que somos, sea un instrumento para restaurar todas las cosas a la imagen de aquel que lo creó. Así que cuando pensamos en un sermón como el de hoy, cuando pensamos en lo que queremos transmitir, y el título que denominé para este sermón, pensando en la relación del trabajo y pensando en la relación de los empleados, es el trabajo que honra a Dios. El trabajo que honra a Dios. Todos trabajamos. Y si hemos confiado en Jesús, todos deberíamos como creyentes honrar a Dios con nuestro trabajo. Tal vez tu trabajo no es remunerado hoy, pero en tu casa trabajas como ama de casa. Cada vez que estudias y te esfuerzas por notas, estás trabajando. Y toda aquella actividad que desarrollas en tu vida es un trabajo, y nosotros deberíamos entender que ser creyentes es igual a honrar a Dios con nuestro trabajo. Y eso lo vamos a ver a través de 3 puntos. Lo primero que vamos a ver en este texto es que los siervos deben obedecer a sus amos temiendo al Señor. Y la palabra siervos la vamos a tener en cuenta en nuestro contexto como si fuéramos los empleados. No vivimos en una cultura de esclavos, pero sí somos empleados. Y eso es lo mismo en cuanto a la relación con nuestra historia actual. El segundo punto es: amos deben tratar con justicia y equidad. Y por último vamos a ver que el Dios que se hizo siervo es a quien servimos cuando le glorificamos con nuestro trabajo. Y si hay algo que me gustaría que te quedaras y que fuera lo más importante del día de hoy, es que lo que sea que hagas, debes hacerlo teniendo en cuenta a un Dios que está juzgándolo todo. Lo que sea que hagas, debes hacerlo teniendo en cuenta a un Dios que está juzgándolo todo. Así que vamos a ver nuevamente el texto del versículo 22 para ver el primer punto, y es que los siervos deben obedecer a sus amos teniendo en cuenta al Señor. Si eres empleado, debes obedecer a tus jefes teniendo en cuenta al Señor. El versículo 22 dice así la palabra de Dios. Dice: sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de
El versículo estaba en el capítulo 1 y quedé ahí. El capítulo 3, versículo 22 dice así: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. ¿Y qué nos quiere decir este texto? Nos recuerda algo que Dios diseñó desde el principio. El trabajo no es la maldición del hombre. Dios pensó en el trabajo como una bendición. Tenemos un Dios desde Génesis, desde el versículo 1 del capítulo 2, diciendo: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en el día de descanso de toda obra creadora, Él lo santificó en el día de descanso de toda obra creadora. Lo que nos muestra Génesis es que tenemos un Dios que trabajó y nos modeló una semana de 7 días. Por lo tanto, Dios hizo cosas muy buenas con su trabajo. Desde el principio Dios nos muestra ser un Dios que trabaja y que el trabajo es de bendición para todo lo creado. Cuando Él termina, Él descansa, declara un día de descanso. Más adelante vemos que ese día de descanso es el domingo, para pensar en Él y recrearnos nuevamente, iniciar una semana pensando que Él es el creador. Pero lo más importante, recordar que somos producto del trabajo de Dios. Dios trabajó y por eso estamos aquí. Él pensó en trabajar para crearnos, pero también pensó en que ese mismo trabajo le fuera dado a la cúspide de su creación. Y por eso más adelante Génesis dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y cuando piensa después en el rol del hombre y la mujer, le dicen: fructifiquen y multiplíquense. O sea que el primer regalo que Dios le da al hombre, aparte de su propia presencia, es la posibilidad y el privilegio de trabajar como Él trabajó para bendecir todo lo creado. Entonces, lo que vemos en el verso de los Colosenses no es más que ver nuevamente restituida la importancia y el privilegio de trabajar como una manera de glorificar a Dios y como una manera de que los cristianos usen el trabajo para bendecir la creación y representar a su Dios que trabajó para bendecir a todo lo creado. Hay un libro muy hermoso de Tim Keller que se llama Toda buena obra y habla del propósito del trabajo. Y nos recuerda que muchas culturas en la antigüedad no veían las cosas así. Y probablemente tú, ahí donde estés, no estés viendo tu trabajo como una bendición que Dios te ha dado, o como una relación que tienes con tu jefe como una manera de glorificar a Dios. O si eres jefe y la manera de tratar con justicia con tus empleados sea una manera de representar la gloria de Dios y revertir el mal que hay en el mundo. Eso no es lo que pensamos cuando trabajamos, la mayoría de veces. ¿Y por qué esto sucede? Tim Keller explica que nosotros tenemos una influencia griega muy fuerte. En la antigüedad habían otros libros como la Biblia que describían que el mundo había sido creado solamente por la lucha entre... Hay un libro que se llama Enuma Elish, que es uno de los libros más antiguos de creación del mundo. Es un libro que habla de historias místicas y ellos decían que el dios Marduk venció a la diosa Tiamat y de los restos de esa guerra se formó la tierra. Entonces tenemos un mundo que fue creado por la casualidad. Se parece a otras de las teorías, no voy a hablar eso ahora. Pero un mundo creado por la casualidad y no un mundo creado por un Dios que creó con trabajo, le da una connotación diferente a nuestra realidad hoy. Cuando tenemos un Dios que creó las cosas trabajando y nos muestra que el trabajo es una bendición y que por lo tanto le dio como regalo al hombre y a la mujer la posibilidad de crear para bendecir al mundo, cambia totalmente nuestra cosmovisión del trabajo. El trabajo ya no solamente es para nuestra conveniencia, sino que el trabajo es para recrear lo que el pecado dañó. Estamos no solamente ganando dinero, estamos haciendo bien al mundo con nuestros talentos. Y eso es lo que el mundo necesita ver de los cristianos. Gente que no solamente está trabajando por conveniencia, sino gente que está haciendo con sus manos lo que Dios haría. Así que el libro de Colosenses lo que está diciendo es: si Cristo es suficiente para ti, entonces debería ser la motivación de para quién trabajas. No trabajas si te pagan bien solamente, no trabajas si te conviene, no trabajas solamente por el sueldo que tienes, trabajas porque es la manera en la que Dios te ha dado el privilegio de revertir el mal en el mundo. Es una cosmovisión muy diferente. También necesitamos el dinero
y vamos a trabajar por el dinero, está bien, nuestras familias tienen que comer, pero nuestro propósito principal para el trabajo debería ser ese instrumento de Dios para revertir el mal. Y Colosenses nos recuerda que si Cristo es suficiente, entonces también Él debería ser el modelo de lo que eres como jefe. ¿Tienes personas a cargo? Si tienes personas a cargo, si tienes compañeros de trabajo, tu modelo debería ser el modelo de un Dios que siendo rey nos trató con humildad. Y si Cristo es suficiente, tú vas a vivir para la gloria de Dios en tu trabajo como empleado o con cualquier actividad que hagas en la vida. Hay una palabra clave en el versículo que vamos a estudiar de primero, el versículo 22, hablando de siervos, entendiendo que la palabra siervos es esclavos y que no tenemos esclavos en nuestro contexto. Vamos a hablar a todos los que somos empleados, a todos los que en algún momento lo seremos, a todos los que estamos viviendo en ese rol o a todos los que necesitemos entender cómo corresponder también a Dios, que es nuestro verdadero jefe. O sea que esto aplica a todos. Entonces dice la palabra de Dios: siervos, obedezcan en todo a sus amos. Vemos en todo este texto que Dios se glorifica en esta palabra obediencia. Dios quiere que las relaciones entre hombres sean de tanto respeto que podamos obedecernos y someternos unos a otros. Fue lo mismo que vimos en la relación de hombres y mujeres, se someten mutuamente. Es lo mismo que vimos en la relación de hijos y padres: sometimiento, obediencia. Y eso es lo que Dios espera. Dios se glorifica ver una persona haciendo lo que firmó en el contrato. Obedezcan. Y cuando dice obedezcan en todo, aplica lo mismo de los padres. No obedecemos a los jefes, sino están diciendo que hagan algo que es en contra de lo que Dios dice que es bueno. Si el jefe me dice que haga ilegalidades, entonces aquí no aplica obedezcan en todo. Pero si el jefe me está diciendo esto es lo que debes hacer y esto es conforme al contrato, y lo que la palabra de Dios dice es que honra al Señor que nosotros obedezcamos. Y miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a esa obediencia. No es cualquier obediencia. Dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que agradan a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Entonces hay algo clave en el corazón del cristiano, y es que el corazón del cristiano no obedece para ser visto. Y esto es un principio que debería regular toda nuestra obediencia, todo a lo que nosotros deberíamos someternos en la iglesia, en la casa, en la familia, en el matrimonio, en la relación de padres e hijos. No obedecemos para que alguien diga qué bueno que estás obedeciendo. Obedecemos porque tenemos un Dios que está por encima y que está viendo nuestros corazones. Y por eso dice en el versículo: no obedecemos para ser vistos, como teniendo un policía, esas personas que solamente obedecen porque tienen a alguien que les está vigilando, solamente obedecen porque les han pillado en un delito o han cometido algún error o un pecado. Obedecen cuando el jefe está. Entonces lo que la palabra de hoy te está diciendo es que si tú eres un empleado que solamente obedece cuando tu jefe está, estás pecando. Y estás deshonrando el nombre de Dios como cristiano, porque tú deberías de trabajar pensando en que no trabajas porque los jefes te ven, sino que trabajas porque tienes un jefe que está por encima de esos jefes. Y tú honras con honradez a tu jefe, a tu Padre Celestial que te ha llenado de gracia, también trabajando con justicia. Y la palabra de Dios lo dice así. Dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. ¿Cuál es la diferencia? El cristiano es súper libre, es diferente. Yo no dependo de la aprobación de mi jefe. Tengo que hacer las cosas bien, pero yo no dependo de mi gozo y mi aceptación. Me siento exitoso cuando mi jefe me dice que hice las cosas bien. Me siento en depresión cuando en mi trabajo me va mal y mi jefe me dice que no lo hice bien. Es porque tengo un problema y estoy viviendo para la aprobación de los hombres. Buscar ese tipo de aprobación y ese tipo de agrado también es pecaminoso, porque deberíamos de buscar primeramente que Dios es a quien debemos agradar, sin importar lo que nos digan. Sin esto decir, no estoy diciendo que debemos ser fieles y que debemos de buscar cumplir con lo que hemos prometido. Y miren la comparación que hace: sino con sinceridad de corazón. ¿Qué es lo que Dios espera de los cristianos? Que sean sinceros con su trabajo, que puedan obrar de corazón sincero, con un corazón entregado, una relación con un amo en la tierra, pensando en qué es la relación también que deberíamos tener con nuestro Señor. Y lo último es la conclusión, es temiendo al Señor. O sea, nuestro temor de Dios debe ser lo que dirija nuestro comportamiento en la vida con nuestros jefes.
Pero también debería ser nuestro comportamiento en la iglesia. ¿Por qué es tan fácil ver, por ejemplo, hipocresía en la iglesia? Porque la gente tal vez lo único que está pensando es tener una imagen agradable, pero no teme al Señor. Y esto es muy importante en el principio del cristianismo. Pablo está usando el ejemplo del trabajo para entender que si una persona cristiana realmente tiene temor de Dios, ¿qué es temor de Dios? Que le tenemos miedo a Dios, es un temor reverente. El temor de Dios, dice la Biblia, que es el principio de la sabiduría. Yo entiendo que Dios es el único rey sobre la faz del universo. No hay otro Señor como Él, no hay nadie más soberano, no hay nadie que gobierne con más poder y autoridad, pero al mismo tiempo no hay nadie más lleno de gracia y de bondad. Y asimismo nos ha creado para Él, y yo tengo temor de que vivir una vida que sea incoherente. De lo que Pablo está diciendo para hablar de la coherencia del cristianismo y de lo suficiente que debería ser Cristo en nuestra vida, está diciéndole a los colosenses: si Cristo es suficiente para ti, lo vamos a ver en la manera en la que tú trabajas, lo vamos a ver en la manera en la que te comportas en los lugares donde nadie te ve, lo vamos a ver en la forma en la que tú ves qué estás viendo cuando no hay jefes a tu alrededor, cuando no hay juicio. Ese es tu cristianismo, el temor que tienes de Dios. Y por eso esta verdad de la relación de los empleados con sus jefes es también una instrucción y una guía para nuestra propia fe. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Si tu comportamiento con Dios no es corresponder a su grandeza cuando nadie te ve, es porque no hay temor de Dios en tu vida y debes arrepentirte de eso. Si tu conducta solamente está regulada por la ley social, por lo que la gente ve, es porque no tienes temor de Dios. Y debes asustarte de eso, porque no eres igual a una persona que no tiene una relación con Dios. Las personas que no tienen una relación con Dios se portan bien por si las ven, o por si no les pagan, o por si hay una represalia contra ellas. Pero los hijos de Dios nos portamos bien porque tenemos respeto por un Dios que sabe que nosotros fuimos comprados para portarnos bien, para mostrar su imagen, para decirle al mundo: mira, es necesario vivir así, porque esto glorifica a Dios, y glorificar a Dios nos llena de gozo. Confiamos en sus recompensas, sabemos que Él va a juzgar, que Él está viendo todas las cosas. Así que una persona que entiende la grandeza de Dios es una persona que no actúa por si la ven. Entonces, qué bueno que puedas cuestionarte: ¿entiendes la grandeza de Dios? Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Lo que espera el Señor en su palabra es que nosotros, siendo cristianos, todo lo que hagamos es santo. Todo lo que ustedes hagan debería ser un motivo de adoración. Todos los creyentes deberían usar cada una de sus actividades para rendir honor a aquel que les ha salvado por gracia. Segunda de Crónicas 31:20 dice: así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno y lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por la ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Este no es un púlpito donde vamos a hablar acerca de la teología de la prosperidad, pero si queremos garantizar la bendición de Dios, tenemos que garantizar un corazón que le teme y que actúa conforme a su ley. Y tú puedes ver eso en la manera en la que trabajas. Si tú eres justo con tu tiempo, o si te estás robando el tiempo y estás jugando solamente a trabajar por lo que te ven, es porque no tienes temor de Dios y necesitas arrepentirte de eso. Seas creyente o no, este es el momento de arrepentimiento, temiendo a Dios. O sea que lo que está diciendo el autor de Colosenses es que el temor de Dios es lo que impulsa la moral. Mark Green, en otro buen libro acerca de la fe y el trabajo, dice: la una impulsa a la otra. Las actitudes correctas conducen a comportamientos santos, y los comportamientos correctos también comienzan a dar forma a nuestros pensamientos. La multitud de acciones correctas, aunque sea apretando los dientes o tiene incluso en contra de nuestra voluntad lo que estamos haciendo, puede ayudarnos a hacer lo correcto la próxima vez con una sonrisa un poco más amplia. Tal vez la primera vez, según Mark Green, que nosotros hagamos las cosas correctas, nos cueste.
Pero ese caminar correcto nos va a llevar también a transformar nuestro corazón. Así que, como decía el rey Ezequías, él sabía que no actuar conforme a la bondad de Dios en su actuar moral hacía que más adelante él conociera que también tenemos un Dios que va a juzgar y que también va a dar con respecto a nuestras obras. No somos salvos por obras, no somos salvos por hacer cosas buenas, pero si nuestro comportamiento cristiano no es coherente a Dios, Dios no va a impedir que las consecuencias lleguen a ti. En este contexto yo veo que la comunicación ha dado tantas oportunidades a la gente joven, ha dado tantas oportunidades a la gente para trabajar, que es difícil ver a una persona comprometida con el trabajo, y lo único que estamos viendo es cómo la gente cambia de trabajo constantemente porque hay tantas ofertas. No, aquí me pagan más, me voy. Y poco a poco lo que la gente no se está dando cuenta es que están pagándote más, pero no hay permanencia, no hay proyección. Y cuando no hay proyección, no hay permanencia, hay inestabilidad. Te vas a ganar más dinero durante una fracción de tiempo corto, pero está comprobado que si tú no tienes relaciones significativas, si no ven en ti un corazón de una persona comprometida, en el futuro tú no vas a tener una proyección. Tú no vas a tener un lugar en donde eres amado, eres valorado por tu trabajo. No estoy diciendo que vamos a tener que aguantarnos en nuestros trabajos, pero esa actitud en donde lo único que nos importa es cuánto nos pagan y el resto no nos importa la empresa y hacerle bien a la gente que está ahí, es un cristiano que no está en misión. Solamente el mundo está en misión para él. Es una persona que usufructúa más del sistema, pero no está yendo a servir. Serás parte de la destrucción en vez de ser un restaurador. Entonces es grave esto, es muy grave, porque Dios te creó para que tú fueras un restaurador del mundo, no para que te usufructúes de él, para que lo único que busques sea un bienestar económico. Así que la palabra de Dios hoy nos está enseñando que la manera en la que trabajamos dice si Cristo es suficiente para nosotros. Porque si una persona es suficiente en Cristo, tiene toda su suficiencia en Cristo, su suficiencia no estaría en cada vez la nueva oferta, la nueva probabilidad de irme de esta empresa, de irme del país, de irme a la nueva oportunidad. Su suficiencia está en Cristo. Y confía en que aún Cristo le proveerá permaneciendo y siendo fiel en el lugar en donde está. Ahora, hay cosas, seguramente si te pagan bien, estás en un contexto en donde están valorando tu trabajo y hay posibilidades de que sigas haciendo un trabajo fiel y de servir a Dios ahí. ¿Por qué te vas? ¿Solamente por dinero? Evalúa tu corazón, porque no es coherente a esto. Deberíamos de temer a Dios y de buscar la manera de servir y generar raíces ahí en donde podamos servir a los demás y permanecer en la estabilidad. Así que el temor del Señor debe hacerte humillantemente sometido a Él primero y colaborando con las personas a quien trabajas. Tu papel seguramente es un papel que no consideres muy importante, pero donde quiera que estás, si estás sirviendo a Dios fielmente y lo estás haciendo de corazón, Dios te va a usar para hacer un buen trabajo, pero también para influir en tu contexto. Así que debes arrepentirte si lo único que estás pensando cuando trabajas es el dinero, porque no es la cosmovisión bíblica del trabajo. Necesitamos el trabajo, el dinero es una bendición si lo usamos bien, el dinero no es satánico, pero si la única razón por la que trabajamos le estamos quitando, la única razón por la que trabajamos es por el dinero, le estamos quitando el propósito al trabajo. El trabajo no fue pensado para solamente tener una remuneración económica. El trabajo fue pensado para que lo que hagas revierta el mal en la creación. Así que el versículo 23 nos habla mucho más acerca de qué es esto de tener un buen corazón. El versículo 23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, como si fuera importante, porque esta carta también estaba dirigida a una iglesia que había visto una mala relación entre esclavos y amos, hace énfasis. Porque lo que Pablo quería decirle a la gente y a la iglesia en Colosas, ya que habían nacido de nuevo: miren, ustedes han nacido de nuevo, pero ustedes son súper incoherentes con su trabajo. Y por eso más adelante se escribe la carta de Filemón que ya predicamos. Porque ellos iban a mostrar más a Cristo, no haciendo alabanza, siguiendo a la iglesia, sino perdonándose entre un esclavo como Onésimo que había robado a un Filemón. Y ese perdón entre ellos, aunque habían sido mal empleado y mal jefe, Dios podía restaurarlo por su amor, y eso muestra más a Cristo. Lo que quiere Dios del cristianismo es eso:
no una conducta, sino de corazón, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa. ¿Cómo es el corazón de un buen siervo? Debes estar comprometido con el verdadero amo del universo. Todo lo que hagas es porque sabes que hay un Dios en su trono gobernándolo todo. Debes trabajar con excelencia. Me sorprende la iglesia presbiteriana, por ejemplo. La mayoría de gente, cuando se vuelve cristiano, empieza en un ascenso económico, y no por la teología de la prosperidad, sino porque ellos comprenden que en la reforma protestante quedó claro que lo santo no es lo que está en el púlpito, también lo santo es lo que haces los lunes. Cuando trabajas con excelencia y con entrega, hay frutos. La gente se ve beneficiada de ti, y la gente en la iglesia presbiteriana, ves que la mayoría de gente empieza a escalar económicamente porque trabajan con excelencia, no porque pactan con ofrendas para que Dios les dé, sino porque entienden que el trabajo es una bendición y con eso revierten el mal y trabajan con excelencia de sol a sol. Sus familias tienen lo suficiente. Y si algo se caracteriza a esa iglesia es que con el dinero invierten en otras personas, ayudan a los pobres y tienen plantaciones de iglesias en todas partes, pero su cosmovisión es que cuando salen de la iglesia su misión está en el trabajo. Ahí están trabajando con excelencia. Y por eso los cristianos muchas veces no nos creen, porque decimos que creemos en Dios, pero nuestro trabajo es mediocre. Debes servir y trabajar con reverencia a tu verdadero Señor. Debes eliminar el deseo de trabajar por la aprobación terrenal. Y nosotros trabajamos por la promesa de la gratitud. Miren lo que dice el versículo 24, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, es decir, Cristo, el Señor a quien sirven. Es Cristo a quien sirven. Y esto es muy especial porque cuando nosotros sabemos cuánto Dios nos ha servido y cuando sabemos que nos vamos a encontrar un día con ese jefe, ahora más tarde vamos a ver eso, nosotros estaríamos pensando en ese día en el que vamos a rendir cuentas de cómo trabajamos y cómo mostramos a Cristo con la excelencia, con la rectitud, con la honestidad en nuestro trabajo, no robándole al jefe, no haciendo cosas ilegales. Tenemos una cultura que dice creer mucho en Jesús, pero estamos comprando contrabando, estamos comerciando con cosas ilegales. Lo que Dios espera es que cuando nosotros trabajemos con fidelidad. Él espera que honremos su nombre con el trabajo. Es a Cristo a quien sirve. Así que si algo tenemos que recordar hoy es que lo que sea que hagas, en lo que sea que trabajes, tienes que hacerlo temiendo a Dios que va a juzgarlo todo. Todo lo que hagan deben hacerlo de corazón, sabiendo que la recompensa viene del Señor. Entonces hemos visto que Dios espera del empleado que trabaje con una convicción de quién es su verdadero jefe. ¿Y cómo se trabaja eso? Primero con un corazón para Dios, con un corazón que teme a Dios. Pero el texto también nos habla de que cuando eso no sucede, miren lo que dice la palabra de Dios. El versículo 25 dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Entonces, más adelante dice, esto es sin acepción de personas. Entonces, ¿por qué Pablo usa la palabra sin acepción de personas? Porque él se está dirigiendo a la iglesia. Es como si en pocas palabras él está diciendo, no esperen que las consecuencias no los alcancen porque ustedes creen en Jesús. Así que tú ahí donde estás, no esperes que por venir a la iglesia, por creer en Jesús, tu actuar ilegal, tu forma de ser mediocre en el trabajo no te va a alcanzar. Tal vez hoy tienes lo suficiente, pero si tú no eres un trabajador con excelencia, Dios va a permitir que las consecuencias te alcancen para que tú te des cuenta que Dios honra la justicia y el trabajo justo. Una de las características de Dios en su carácter es que Él es un Dios justo. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras tus recursos? ¿De qué manera estás administrando lo que Dios te ha dado, tus manos, tus talentos? Dios es justo y Dios espera que su pueblo sea un pueblo justo. Y si trabajamos con injusticia, también la palabra de Dios dice que el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Cada acto tiene consecuencias. Y Dios, como es un Dios justo, va a permitir que una manera de honrar su propio nombre sea que aún su pueblo reciba las consecuencias de la manera en la que están trabajando. Así que qué bonito ver esto como una buena manera de llamado de la palabra de Dios. Así que si tú crees hoy que estás trabajando con injusticia, con ilegalidad, con robo, con una falta de temor de Dios, con la ley del mínimo esfuerzo en tu trabajo, engañando a tus jefes, hoy es el día en donde debes arrepentirte. Dios te está llamando a eso hoy.
porque deshonra el nombre del Señor. Dios no será parcial. Lo que sea que hagas, hágalo temiendo a Dios, que lo está juzgando todo. Por otro punto, la palabra de Dios también nos habla en el capítulo 1, tengo un enredo con eso, el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 4, dice: amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Entonces, no solamente son los empleados, sino que también en este caso, Él está hablando acerca de que la inspiración de que tenemos ese jefe, de ese amo sobre toda la tierra, debería ser también la motivación de los que tienen gente a cargo. Deben tratar con justicia. Otra vez la palabra justicia. Dios aborrece la injusticia. Dios aborrece las palabras, los actos injustos. Así, cuando vemos tratar con injusticia al mundo por otras personas, vemos que eso es la ira de Dios, que ha permitido que esas personas lo hagan, para más adelante Él castigarlos por eso. Nosotros, como pueblo de Dios, usted que está siendo llamado por Dios, usted no puede tratar a la gente con injusticia. Si hay que pagar lo que es justo. Me acuerdo que nosotros estábamos emprendiendo y nosotros no teníamos mucho con qué pagar, y era muy difícil pagar lo justo, pero veíamos cómo Dios daba lo suficiente para pagar nuestras cosas y pagar lo justo a las personas. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que es lo justo. ¿Y qué es lo justo? Lo que debería ser. La ley dice cómo nosotros deberíamos de tratar a nuestros empleados. Así que, teniendo todos estos dos contextos, nos damos cuenta que tenemos mucha incoherencia en nuestro cristianismo. Aún cuando yo estoy sirviendo a Dios, me doy cuenta que necesito poner mucha más entrega a lo que estoy haciendo, como si tuviera un Dios que está llamándome a hacer este trabajo que estoy haciendo aquí. Estoy trabajando, pero nuestra realidad es que no somos esos empleados, no somos esos jefes. Así que, como tercer punto, quiero que recordemos que el Dios que se hizo siervo es a quien servimos. Esa es la motivación que usa Pablo para la iglesia en Colosas. ¿De dónde sacamos la motivación? ¿De dónde sacamos la fuerza para hacer lo que realmente no somos? Porque si yo pudiera hacer una encuesta a cada uno de ustedes y preguntarles: ¿ustedes con su trabajo están revirtiendo el mal que hay en el mundo? ¿Su trabajo con excelencia está modelando la excelencia de Cristo? La manera en la que ustedes tratan a sus empleados y a sus jefes muestra la relación que tienen con Dios y le honran. Lo que tenemos es un cristianismo incoherente. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? El versículo 24 dice así. La motivación de Pablo para los creyentes en Colosas dice: sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. Y esta es la motivación que Pablo usa. Miren, tengan en cuenta que ustedes deberían ser esos mejores empleados, de ser cristianos que representen con su trabajo al Rey que verdaderamente gobierna sobre ustedes, porque ustedes saben que el Señor recibirá la recompensa. Pero ¿a qué se refiere el texto con la recompensa? ¿Y cómo eso podría cambiar la conducta de tu vida en el trabajo? ¿Cómo esto cambia la conducta de los creyentes incoherentes en la iglesia de Colosas? ¿Cuál es la recompensa? Mateo 5, el Señor Jesús en el Sermón del Monte les dice a sus discípulos, les dice: alégrense, regocijaos. O sea, una alegría que haya mucho más de lo que ustedes esperan de la alegría. Tengan esa alegría, porque su recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea que Jesús les está diciendo: ustedes los van a perseguir, pero no se preocupen por eso, porque así también persiguieron a los profetas y su recompensa en el cielo es grande. Y cuando nos dicen esto, como que no suena como tan alentador, como que una recompensa en el cielo. Pero una recompensa en el cielo, yo lo que quiero es recompensa acá, necesito un carro, necesito una casa, necesito ascender. ¿Saben por qué nosotros no valoramos la recompensa en el cielo? Porque no tenemos ni la más mínima idea de lo que significa que Dios nos recompense en el cielo. Y por eso quiero leer el texto de Apocalipsis 20 en el versículo 11. Y este versículo lo que está mostrando es una imagen del juicio final, cuando Jesús mismo, el que fue crucificado por nosotros, ya no vestido en chancletas, sino que vestido como un hombre fuerte, como un gladiador, sea el mismo que vaya a juzgar a toda lengua y nación por sus actos. Dice Apocalipsis 20:11 que Juan vio esto. Dios le permitió por revelación a Juan ver cómo va a ser el día del juicio y cómo
de importantes son las recompensas de Dios para aquellos que actúan con fidelidad. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y los que no se encontraban escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Cuando nosotros veamos delante de nosotros el trono del Dios viviente, juzgando a las personas por sus obras, entonces nosotros vamos a valorar lo que decía el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Su recompensa es grande. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Ustedes, en lugar de ser lanzados al lago del fuego por la eternidad, a sufrir para siempre, ustedes van a disfrutar de una nueva ciudad con el Dios viviente que les ama por gracia para siempre. Ahora no importa eso, pero cuando el Señor regrese, cuando tu vida, y te des cuenta que todo el libro de la vida lo que está diciendo es que fuiste un infiel, que fuiste un incoherente con la fe, tú te vas a dar cuenta que no tienes nada que hacer para merecer estar delante de Dios. Pero hay algo especial en este texto, y es que aunque el trono blanco va a ser un juicio por obras, miren lo que dice el texto. El versículo 24 dice: sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, y es Cristo al Señor a quien sirven. Entonces, entendiendo lo que significa la herencia, Pablo le dice a los colosenses: ustedes saben que van a tener una recompensa, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa. Pablo le está diciendo: ustedes saben que son salvos, han puesto su confianza en Jesús, ustedes tienen la certeza de que recibirán la herencia. ¿La herencia de qué? ¿Quién recibe herencia? Los hijos. Entonces Pablo estaba diciendo: ustedes son hijos, y ustedes, sabiendo que van a recibir la herencia, están delante de un Dios justo, temible, fuerte, que le ha mirado con gracia por lo que Dios les ha dado. Entonces compórtense fielmente ahora, honren lo que Dios ya les dio por gracia. Y eso es lo que se refiere a la segunda parte, y a lo que todos deberíamos aferrarnos hoy, por ser unos infieles todos nosotros. Ninguno llega a la talla, ninguno podría estar delante del trono y decir: mi vida fue recta para ser salvo. Pero lo que dice el versículo 24 dice: es Cristo el Señor a quien sirven. ¿Por qué los colosenses deberían servir a Cristo por el trabajo? Porque Cristo ya les había servido a ellos. Mis hermanos, si ustedes no se han dado cuenta por qué sus vidas deberían andar en rectitud y en temor de Dios, la razón principal por la que tú deberías caminar en santidad de una forma más fuerte es porque Cristo te ha servido ya antes de que tú nacieras. ¿De qué manera nos ha servido? ¿Por qué deberíamos ser rectos en nuestro trabajo? Miren cómo fue el trabajo de nuestro Señor. Cómo fue el trabajo del Dios viviente que estaba en su trono, adorado por ángeles. Filipenses 2:8 dice así: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Versículos anteriores dice que él tenía forma de Dios y no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No escatimó su trabajo ideal sentado en su trono, gobernando sobre todo, y decidió tener un trabajo en donde no le pagaban nada. ¿Y qué le pagaron? Le pagaron con humillaciones, le pagaron con crucifixión. La muerte de cruz era la peor. La palabra de Dios y la historia nos dice que la muerte de cruz era una razón para considerar a esa persona maldito. No merecía ni siquiera ser enterrado, porque era una persona tan mala que era declarado maldito por todo el mundo. Y por eso lo crucificaban así, porque la cruz significaba morir siendo maldito, y ese fue el trabajo de nuestro Salvador. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, cuando nosotros vemos que el trabajo de Jesús fue revertir nuestro egoísmo para que nosotros podamos trabajar también para revertir el mal que hay en el mundo, nos damos cuenta que si estamos seguros de nuestra relación con Dios, deberíamos ser coherentes y glorificar a Dios con nuestros trabajos. Porque hay un Dios que ya trabajó por nosotros con el trabajo más humillante que pudo tener un Dios, y es venir a salvar y ser humillado y ser crucificado de la manera en la que nuestro Salvador fue crucificado. Martín Lutero dice en su comentario de estos textos que debemos creer fielmente respecto a lo que nosotros hemos recibido en Cristo. Pero no solamente vale la pena que nosotros creamos en que vamos a recibir esa herencia, sino que si nosotros estamos convencidos de que nosotros le pertenecemos a Dios y que vamos a recibir la herencia de hijos por gracia, porque hubo un Cristo que fue a la cruz a morir por nuestro egoísmo en nuestro trabajo y por no importarnos el mundo dominado por el pecado y en nuestro egoísmo avanzando solamente para nosotros. Si confiamos en que Él murió por eso y que vamos a recibir esa herencia, no solamente es suficiente en nuestra vida para adorar a Dios con creer, para la salvación sí, creemos en eso, pero cuando nosotros creemos deberíamos ser coherentes con una vida fiel, entregada al trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Y de qué manera puedes ser coherente con el Señor que ha servido primeramente contigo? Esa humildad y compulsión respecto a las buenas obras hace que tu vida sea agradable a Dios. Y lo mismo ocurre con la vida eterna. No es suficiente creer que Dios nos dé gracia. Es preciso también que nosotros tengamos el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra vida muestra realmente si nosotros somos salvos. Y eso es muy diferente a lo que el humanismo cree. El marxismo, por ejemplo, creía que el sentido de la vida y los problemas de la vida estaban en el capitalismo. Hay gente muy ambiciosa en el mundo y por eso estamos mal. Es la corrupción, es mejorar la economía. Entonces la solución del marxismo era tener un estado totalitario, todos iguales. Freud, por ejemplo, decía: nuestros problemas vienen de los deseos reprimidos de nuestro ser. Entonces el enemigo, ¿quiénes son? La religión, la iglesia. No hay que reprimir nuestros deseos, tenemos que ser libres. Y siempre esa manera de pensar nos deja creer que los villanos son la sociedad. Uy, no, la tentación, el diablo. Y los cristianos nos volvemos también como Freud y como Marx, creyendo que el problema más terrible está en el diablo, la tentación, el alcohol, la rumba que está a nuestro alrededor. El problema de la humanidad es el pecado, mis hermanos. El problema de la humanidad es que los seres humanos no comprenden la grandeza de Dios y la coherencia que debían de tener con esa fe que han puesto en un Jesús que representa a un Dios que es tremendamente poderoso, fiel, justo y grande, incomparable. Si nosotros vamos a tener fe en Él, nosotros debemos ser con esta fe coherentes en todo lo que hacemos. El problema no está en el mundo. El gran peligro radica en escoger nuestros enemigos en los que rodeamos. Cuando nosotros creemos que los enemigos son lo que nos rodea, o si tan solo hiciéramos esto seríamos felices, o si tan solo tuviera esto seríamos felices, no estamos atacando el verdadero problema. Nuestro verdadero problema es nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestro egoísmo. La Biblia nunca apunta a satanizar ninguna parte de la creación. Desde el principio, cuando Dios creó todo, dijo: es bueno. Y sin un entendimiento del Evangelio vamos a ser idealistas, ingenuos, y vamos a extraernos cínicamente, nos vamos a decepcionar de las cosas, este Estado, este gobierno, y vamos a satanizar las cosas, nos vamos a ver como unos religiosos, pero nunca vamos a vernos como ese pueblo de Dios que avanza poderosamente entendiendo que el mal no está en la sociedad, el mal no está en lo creado, el mal está en tu corazón. El mal está en que tú no respetas a Dios. El mal está en que no te arrepientes de un Dios que es santo y que va a venir un día a juzgarte. Y por eso Pablo le está diciendo a los colosenses, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa, es Cristo el Señor a quien sirven. Ustedes deben servir a Cristo porque Cristo los ha servido a ustedes. Así que Cristo, el Evangelio, nos muestra la verdadera historia. Y es que
en nuestro pecado hemos dañado la concepción del trabajo. Y el trabajo se volvió egoísta, los jefes se usufructúan de los empleados, somos corruptos, quemamos tiempo, no queremos hacerle bien a nuestros jefes. Porque siempre estamos pensando en nuestro propio bienestar. Y eso ha hecho que el mundo sea un lugar cada vez peor. Porque solamente esperamos el pago y solamente esperamos nuestros sueños, pero no estamos esperando hacer del trabajo lo que Dios esperaba desde el inicio cuando nos lo dio. Fructifiquen y multipliquen. Dios no creó un mundo perfecto, Dios creó un jardín y puso ahí un hombre y una mujer para decir, esto hermoso con su trabajo va a ser todavía más grande. Pero Cristo muriendo en la cruz, cuando muere en la cruz, Él muere por esos deseos egoístas de construir tu propio reino. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, entonces nuestra fe puesta en aquel que murió por nuestro egoísmo, intercambia nuestro egoísmo por un Dios que teniendo el mejor trabajo se hizo hombre y se humilló para liberar a otros y revertir el mal que había afectado todo el trabajo. Entonces cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, en nuestro corazón palpita el corazón de un trabajador que ya no trabaja como todo el mundo, sino trabaja para el Señor. Y esto es increíble porque si los cristianos vivieran así, todo el mundo se daría cuenta, ahí hay un cristiano. Veríamos anuncios en las redes sociales, en los periódicos, se busca cristiano para trabajar. Esta persona trabaja con excelencia porque trabaja para su Dios. Es reconocido por su bondad, es reconocido por su compañerismo, es reconocido por su excelencia. Mi hermano, hoy es el día en donde tú tienes que abrazar que la salvación, no solamente la salvación del infierno, tienes que ser salvado de tu egoísmo. Fuiste creado para revertir el mal del mundo a través de tu trabajo. Lo que sea que hagas, hazlo temiendo a Dios, que lo juzgará todo. El pecado afectó el trabajo, pero Cristo nos modeló cómo ser un siervo para la gloria de Dios. Cómo ser un siervo para la gloria de Dios revierte el mal. El pueblo de Dios es un pueblo que haciendo el bien revierte el mal. Cristo nos enseña que una vida de esclavitud para el verdadero jefe. Por eso Pablo decía, he aquí yo esclavo de Cristo. ¿Por qué Pablo decía esclavo de Cristo? Porque él sabía para quién trabajaba. ¿Para quién trabajas? ¿Quién te paga? ¿Quién te sostiene? Cuando tú estás convencido de que toda tu vida es un servicio a Dios y como tu servicio lleva a más personas al verdadero rey, a tu verdadero jefe, tú no estás preocupado por tu salario, porque tú sabes quién te paga. Si tu jefe no te paga bien, seguramente Dios proveerá otro trabajo, pero mientras eso sucede, tú confiarás en que si tu jefe terrenal no te paga, tu corazón está sirviendo al verdadero jefe. Mis hermanos, yo veo esto en mi vida. Así que el problema de la incredulidad en el tema económico es un tema del corazón. Queremos ser nuestros propios salvadores, trabajando para acumular nuestra riqueza y no trabajar para el reino de Dios, y que nuestro trabajo sea un instrumento para revertir. Él vino a morir por humanos como tú y como yo, que no quieren servir a nadie y mucho menos entregar su vida por los demás trabajando. Siendo creyentes experimentamos una gran desconexión del trabajo y solo vemos cómo acumular, y debemos arrepentirnos de decir que somos seguidores de Jesús mientras somos mediocres en nuestro trabajo. Mientras no trabajamos con excelencia, es pecaminoso. Debes arrepentirte de no servir a Dios con toda tu vida y considerar que cada uno de los segundos de tu vida va a ser pasado por una lupa al día del juicio. Y debes arrepentirte de no valorar que en ese día del juicio, si has confiado en Jesús, tú eres salvo por gracia. Y que aunque se pase esa lupa, se dirá que hubo alguien que murió por ti en la cruz y te reemplazó. Debes arrepentirte de no valorar que hubo alguien que trabajó por tu salvación aunque le costó la muerte. Debes arrepentirte de no usar el poder de Dios en Cristo resucitándolo de la muerte para darte la capacidad de ser testigo al mundo de que existe un Dios. Esto no solamente es para pararse aquí a predicar, tú predicas en la manera en la que trabajas, en la que trabajas para tus hijos, en la que trabajas para tus padres. No esperes que Dios vea un lugar hermoso, necesitas trabajar por ser un buen esposo.
Necesitas trabajar por ser un buen marido, trabajar de rodillas delante de Dios, trabajar por tu relación con Dios. Y cuando esa entrega y esa diligencia de creer que lo mejor está en hacer las cosas por el Señor, en la presencia de Él, buscando su palabra, trabajar arduamente para profundizar en la palabra de Dios, entonces verás los frutos. Debes de vivir desde tu trabajo, iglesia, tu relación con Dios, como si la vida fuera una oportunidad de buscar la recompensa que en algún momento tendremos. La palabra de Dios habla de que nosotros recibiremos no solamente de nuestro Salvador una entrada al cielo, sino que Él nos entregará coronas de justicia. ¿Se imaginan el panorama mientras unos son expulsados al abismo infinito, al lago de fuego? Otros diciendo: buen siervo fiel, por lo poco has sido fiel, por lo mucho te pondré, recibiendo coronas de justicia. En su trono el Señor justo diciéndote eso por gracia. Y cuando en el desfile triunfal el reino de Dios se establezca, nosotros sabremos que esas coronas no nos pertenecen, y a manera de adoración las tiraremos delante de Él. ¿Han recordado esa cena? Y esa es la manera en la que más honraremos a nuestro Dios, porque todo lo que fuimos se trató de Él y para Él. Y en ese momento Dios se llevará la gloria de una manera que ustedes no se imaginan, y su corazón se romperá de gozo, en llanto, al saber que Dios fue lleno de gracia para salvarles. Y desearemos todos tener algo que ofrecerle a nuestro precioso Salvador. Es Cristo a quien sirves con todo lo que haces. Así como decía Jesús: cuando diste un vaso de agua, a mí me lo diste. Cuando ayudaste a los pobres, cuando apoyaste la iglesia, cuando alentaste a ese hermano que necesitaba ser alentado. El servicio de Cristo para buscar la gloria de Dios implicó para Cristo ser muerto, despedazado, y que su carne, que fuera el velo, fuera roto. Mi hermano, yo quiero decirte en el nombre de Cristo, lo mínimo que tú debes hacer es que con todo tu corazón, con todo lo que tú haces, sirvas a Dios con temor y temblor, porque algún día le verás en su trono. Con todo lo que hagas, con integridad, con justicia, con compromiso. Tenemos una iglesia que está comenzando, hay muchos desafíos. No se trata de mí. ¿Qué tan comprometido estás con el trabajo en la iglesia? Todo el mundo está buscando un lugar en donde sentirse más cómodo. Qué bueno que tu compromiso con Dios se ha manifestado en tu compromiso con la iglesia local. ¿Trabajas cuántas horas? Trabaja para el reino. Qué bueno que tu compromiso sea ver con misericordia a tu familia, que en ese día del juicio tú sabes que va a ir al infierno porque no han creído en Jesús. Trabaja duro por su salvación. Trabaja duro por conocer más al Señor. No puede ser de cualquier manera seguir a Jesús, mis hermanos amados. Por eso la gente no se apasiona y no vale la pena seguir a Jesús. Porque cuando no vemos su trono, cuando no vemos su grandeza, seguimos a Jesús de cualquier manera. Y quiero decirte, hermano y hermana, que no es a Jesús a quien estás siguiendo cuando lo sigues así. Le has puesto nombre Jesús, pero es una imagen diferente. Es otro personaje que te creas que en tu mente, pero el Jesús bíblico es el Jesús que vemos en Colosenses. Y por eso Pablo está enderezando la iglesia y le está diciendo: si ustedes han nacido de nuevo, entonces ustedes van a honrar a Jesús en su trabajo, y todo lo que hagan lo van a hacer para la gloria de Dios. No van a ser perfectos, pero uno sabe cuando una persona está entendiendo que está viviendo fielmente a ese gran llamado que Dios nos ha hecho. La muerte de la cruz fue el trabajo de nuestro Salvador, y debes arrepentir de trabajar solamente por dinero. Debes arrepentirte de una vida que siempre da el menor esfuerzo en todo. Y debes ser esclavo de otros y servir a Cristo como un esclavo, para entender que delante de Dios tú eres un deudor y que eres esclavo del mejor de los jefes, del que mejor paga, del que mejor reina, del más misericordioso. Vale la pena ser un esclavo de Dios. Por eso Pablo decía: he aquí, esclavo de Cristo. Soy esclavo de Cristo. Así empezaban las cartas. Mucho gusto, soy Pablo, esclavo de Cristo. ¿Cómo escribes la carta de tu vida? Mucho gusto, soy el ingeniero tal, estudié en tal universidad. Cuando lleguemos delante de Dios, eso no va a valer. Ahí va a valer los que fueron esclavos. ¿Estás dispuesto a ser un esclavo de Cristo? Eso es lo que Jesús vino a decir. Sígueme, deja todo y sígueme. La recompensa es grande. Nos da el papayazo de decir: mira, lo que vas a hacer va a tener frutos.
Y no solamente en el cielo, yo he visto en mi familia, he visto en las personas que realmente se entregan frutos en su familia, en su trabajo, en su economía, en muchas cosas. Así que como conclusión, siervos, empleados deben obedecer a sus amos temiendo al Señor. Amos deben tratar con justicia y equidad a sus empleados. Y por último, el Dios que se hizo siervo es a quien tú debes servir, no a gente que te ve. Así que como John Newton entendió que traficar esclavos no solamente era algo que él estaba mal y se arrepintió y sirvió a Dios, sino que también él empezó a trabajar por revertir lo mal que había hecho. Una buena forma de adorar a Dios es que tú hoy te arrepientas del mal que estás haciendo, de la manera en la que estás traficando con el tiempo, de la manera en que estás usufructuando el trabajo, de la manera en que no eres agradecido con lo que tienes, de la manera en la que no estás trabajando en tu hogar, y que abraces al Salvador que te ha salvado por gracia, y que seas coherente a entregarte a servirle a Él. Y cuando tú estés consagrado a Él, entonces también vas a empezar a revertir el mal que tu vida ha hecho. Y vas a gozarte de saber que realmente vale la pena seguir y servir a un amo como el Dios que tenemos, lleno de gracia y de favor. ¿Qué acciones debes de tomar para permitir reconciliar tu trabajo con la fe? Debes arrepentirte del trabajo, pero ¿qué acciones debes hacer? ¿Cómo confías en el poder de Cristo para hacer lo que crees que no podrías hacer? Cristo te ha capacitado, en su poder ha muerto por ti, ha resucitado para darte el poder, para que tú seas testigo donde estás. ¿Qué debes hacer hoy? No solamente debes arrepentirte, debes servir a Dios, debes buscarle, debes trabajar en la palabra de Dios, debes comprometerte también en un trabajo fiel en la iglesia, a servir de alguna manera. Comprométete con personas como Dios se comprometió contigo hasta la muerte. Trabaja por la salvación de otros, aunque sea Dios el que se la dé. Dios quiere usarte a ti. Trabaja por los galardones que recibirás en el día del juicio y gózate al saber que tienes un Dios que no te juzgará por tus obras, sino que pagó por ti en la cruz por gracia, y que con esa esperanza y esa certeza de la herencia que como hijo vas a recibir y la conciencia de que es a Cristo a quien sirven, hagan lo que es correcto y glorifiquen a Dios con sus vidas, mis hermanos. Oremos.